Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas Bienvenidos tardes. a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Esto ya se está haciendo un hábito para nosotros y es algo que cuando invitamos a participar a la gente, pues lo hace con gusto, ¿no? Es gente con vocación, eh, con alegría, con gusto, por ayudar a las demás personas y sobre todo también por difundir aquello que hacen. Entonces, pues estamos contentos por eso. Y bueno, pues ahora le toca a nuestro amigo, al doctor Iván Patraca Fierro, quien es alumno postdoctoral del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y colaborador activo en el laboratorio de neuroinmunología con la doctora Anaí Chavarría Krauser, allí en la unidad de medicina experimental. Así es que, pues bienvenido, Iván, y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Marco, por invitarme y pues espero que se diviertan. Esto es una investigación que yo realicé en conjunto con la Facultad de Medicina de la UNAM, con el Instituto de Neurología, el CIMBESTAB y, bueno, agregados a esta investigación la doctora Anaí Chavarría. Y se titula El efecto neuroprotector del epicatequina en un modelo de miparkinsonismo inducido por el MPP+, que es una neurotoxina, un modelo neurotóxico para inducir hemiparkinsonismo. Y ahorita les voy a hablar más de ello. Bueno, como datos y cifras que tenemos es que la enfermedad de Parkinson, sí, específicamente es la pérdida neuronal, pero tiene varios factores, es multifactorial, perdón, y se debe al ambiente, a una dieta y un estilo de vida pobre o encarecido, a problemas hormonales o neuroendocrinos. Problemas vasculares también pueden desencadenar una pérdida de estas neuronas dopaminérgicas, y entre otros factores como son los genéticos, ¿no? La población mundial está envejeciendo rápidamente. Se estima, estos son cifras de la OMS, que para el 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicará por casi 2, pasando del 12 al 22%. Los trastornos neuropsiquiátricos van a representar el 6.6% de la discapacidad total en los adultos de edad avanzada, en un grupo etario bastante mayor. Y se dice que un 15% de los adultos de 60 años mayores sufren ya un trastorno mental diagnosticado como tal. Bueno, la prevalencia en estas de la promoción de la salud. Y se dice que, bueno, en Parkinson se da a grandes rasgos por la disminución de neuronas dopaminérgicas, que a su vez, pues temblores, rigidez, pérdida de peso y depresión, ¿no? Son los síntomas más característicos de lo que es una enfermedad de Parkinson. La estadística de la OMS dice que entre 40 y 50 casos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra fue del 2013, actualmente ha aumentado. Esta cifra ha aumentado bastante. En México se espera que cada 5,000 individuos la padezcan, o bueno, la padecían, y afecta a personas mayores de 50 años. Sus tratamientos no son aún certeros, pues existen fármacos que ayudan a contrarrestar la parte de pérdida de dopaminérgica. Algunas terapias de reemplazo, como son hormonas o algunos estimulantes, estimulantes cognitivos que les ayuda al paciente pues, a recuperar ese temblor o a recuperar el movimiento que las neuronas dopaminérgicas dan, ¿no? El mundo en cifras de esto es que los países europeos tienen bastante incidencia. Se hablaba en estos datos, en estas cifras, en estos países con mayor prevalencia son los países europeos, dada que su dieta, el ambiente y diferentes contaminantes hacían que haya mucha pérdida. Aunado a esto, tienen mucha población longeva, es decir, hay muchas personas que son de edad avanzada y por ende es que sus cifras incrementan. En México, bueno, se dice que la enfermedad está en 500,000. Por cada 60 años de edad hay más casos todavía de 50 a 100 en cada 100,000 habitantes. Entre 21 y 40 años
ya están apareciendo. Por lo regular los padecen más los hombres que a las mujeres. Esto fue una infografía que encontré sobre la situación actual del Parkinson. Y bueno, ya hablando fisiopatológicamente, se dice que la pérdida de dopamina en la sustancia negra, las neuronas producen dopamina, la sustancia negra. Esto hace que este cerebro se dé la conexión intersináptica, transmisión de dopamina para que se haga la sinapsis o para que se lleve la sinapsis, y hay un equilibrio entre la dopamina y la serotonina. En la enfermedad de Parkinson, esta serotonina se ve que ya, dopamina se ve alterada por diferentes factores. Ya los mencioné, la edad, el ambiente. Produce un exceso de actividad que causa el mar de Parkinson, es decir, los movimientos alterados de esta patología. Por ende, también nosotros somos una máquina generadora de estrés oxidativo, que es el propósito de esta investigación, que aunado a la pérdida, la dopamina, hay una actuación convirtiéndolo en, bueno, sintetizando el oxígeno, produciendo radicales libres. Aunado a esto se forma el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, a través del AMA, que también es una enzima, lo descompone hacia radicales libres. Aquí intervienen moléculas de hierro. Aunado a esto, la glutatión peroxidasa, que también es una enzima que cataliza o catalasa y lo transforma, trata de transformar ese peróxido de hidrógeno en agua, pero también aunado a esto, produce radicales libres. Bueno, tenemos muchos antecedentes biológicos por los cuales nosotros decidimos hacer este tipo de investigación. Y bueno, fue que se conocían ya las especies de algunas plantas y fitofármacos, fitoesteroles o flavonoides, que nos ayudaban a ver que la investigación pues iba a ser buena, dado que somos un grupo de cúmulo de generación de antioxidantes, ayudaba a crear diferentes especies reactivas de oxígeno en nuestro cuerpo. Buscamos también diferentes modelos, ¿no?, a seguir, que ya se habían dado en situaciones de estrés con ipecatequina, y esto ayudaba a que, pues, nuestro modelo biológico, pues, tuviera mayor énfasis, mayor auge, ¿no? Y lo mismo, los efectos de los flavonoides agonistas en Parkinson, se hizo una revisión exhaustiva de esto y se vio, bueno, que los flavonoides fungen como una maquinaria más para poder reducir el estrés oxidativo que generamos día a día. Y los antecedentes agroindustriales, ya que trabajamos con el Simvestat de Irapuato, ellos sintetizaban moléculas a partir de biomasas. Estas biomasas son de la cáscara de cacao, bueno, el cacao en general, pero bueno, de la cáscara de cacao. Y bueno, quisimos ver que esos residuos también generaban diferentes proporciones, esos residuos agroindustriales. La cáscara de cacao aporta pectinas, aporta gomas, etc. Bueno, y se quiso ver qué es lo que pasaba con ese, aparte, qué más tenía, ¿no? Qué más aportaba esa cascarilla del cacao, porque no solamente servía para piensos animales o para crear algunas gomas, unos agares, sino que tenía más propiedades de desabastos agroindustriales. Y quisimos ver ese aprovechamiento industrial para ver qué es lo que contenía esa cascarilla que era tan interesante, ¿no?, por el enriquecimiento. Y bueno, antes que nada, antes de meterme al tema, quisiera decir que los mayores productores de cacao son África, que es el que está marcado en rojo. El continente africano es el que tiene mayor cosecha o siembra a nivel sobre la América Latina, ¿no? Un 20.7% África lo tiene, sobre América, que tiene un 17.4%. Esto es de gran importancia porque pues, nosotros también tenemos un desabasto agroindustrial y se está trabajando con esa biomasa, y bueno, se vio que hay más antecedentes por las cuales utilizar esos desechos agroindustriales que nosotros le llamamos, ¿no? Los países
productores de cacao, bueno, se ve que lo que dije anteriormente, ¿no? Costa de Marfil, que es África, Ghana, Indonesia, Brasil. Nosotros estamos hasta el penúltimo lugar con el 28.203 por cada miles de toneladas, perdón. Estas son cifras que nos dicen que somos pequeños productores, pero sin embargo aún tenemos unos desechos bastante importantes y que se están utilizando hoy en día. Sobre América Latina, somos el cuarto país productor. Y bueno, en México, ya en las cifras, del 2004 a 2016, empezamos para el 2022, cifras de la Canaco, ya superamos los 22,000 toneladas y el mayor productor de esto es Tabasco, que es un cacao que es bastante duro, su cáscara es bastante dura, tiene bastante pulpa. Sobre lo que es el 4%, que es Oaxaca, Guerrero y Veracruz, y el 26% que lo tiene Chiapas como segundo lugar, ¿no? ¿Qué es lo que nos aporta el cacao? Bueno, esto es una ficha informativa, pues nos aporta diferentes propiedades, ¿no? Tienes beneficios sobre el consumo, es un antidepresivo, fortalece el corazón, disminuye el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, ocupa diferentes, en el Ecuador, bueno, está en el cuarto lugar de productor, en México ya vimos las cifras, pero lo más importante de esto es que tiene un residuo agroindustrial, que tiene fermentos, propiedades antioxidantes, formadoras de geles, y ahí es donde empezamos nosotros a disuadir, ¿no? A hipotetizar por qué es que se utiliza en gomas, geles y agares, y por qué es que las bacterias se ponen, pues, robustas, ¿no? O que tienen una mayor cantidad de proporción a crecer más, ¿no? Y bueno, en esta etapa, lo que hicimos fue, bueno, ver todo este tipo de la cosecha, el tostado, etc., de lo que se produce o de cómo se produce el cacao. Y vimos que en esta línea amarilla, en el recuadro amarillo, estamos nosotros intentando socavar todo este tipo de información y todo este tipo de planteamiento del problema por el cual nosotros actuamos, o bueno, el Sinvestad Irapuato actuó de esa manera directa, obteniendo esa biomasa para transformarla y producir diferentes sustratos, ver sobre todo qué es lo que contenía el sustrato, ¿no? Y bueno, uno de las flavonas que más contenía era epicatequina. Esta epicatequina se encuentra en diferentes plantas, en el medio natural se encuentran diferentes plantas, sobre todo con mayor proporción en el vino rojo y en el chocolate, como lo vamos a ver más adelante. Y pues nos sirve como dilatador arterial, antienvejecimiento, para maduración celular en el metabolismo del mismo. Tiene propiedades antimicrobianas, anticancerígenas y entre otras. Por excelencia es un polifenol de la familia de las catequinas, cosechado en tierras japónicas. El cacao es el que nosotros estoy resaltándolo porque es el que del que vamos a hablar. Y bueno, ya unado a que tenemos la biomasa y que teníamos la patología por la cual estudiar, empezamos a ver diferentes búsquedas, ¿no? Al Parkinson fuimos delimitando poco a poco la epicatequina en Parkinson, fuimos viéndolo en otros modelos o en otros animales y vimos que hay poquitos resultados. Tenía un 10% del ítem de la búsqueda total. Entonces, por eso nos pareció bastante interesante e importante investigar con esta molécula y en este padecimiento. Bueno, ¿por qué utilizar este modelo del MPP+? Hay diferentes modelos. El 6-hidroxidopamina, la rotenona, pero a nosotros, pues vamos a decirle así, nos gustó este modelo porque es un modelo directo agudo. Y ese modelo directo agudo es, con el MPTP, inyectado, lo que hace es traspasar la barrera hematoencefálica, pasar el astrocito a través de la MAO, que es una enzima monoaminoxidasa, transforma el MPTP en MPP+, y ese MPP+, a través de las neuronas dopaminérgicas, lo sintetiza hasta llevarlo a lo que es la mitocondria, y por ello va a disminuir el ATP, va a liberar
peróxido de hidrógeno, radicales libres y oxígeno, que es lo que nos atañe a nosotros, el estrés. Y ese estrés nos puede dar muerte neuronal, o nos da muerte neuronal, o muerte dopaminérgica, muerte de las neuronas dopaminérgicas. Es un modelo que es altamente replicable desde 1980, se utiliza muchísimo, es un modelo subagudo, tiene antecedentes bastante buenos, es fácilmente reproducible, tiene una sintomatología animal bastante comprobada y tiene en zonas cerebrales bastante estudiadas, y sus efectos secundarios son nulos, por ello es que es más reproducible, y tiene una tasa de mortalidad en animales del 0.01%. Bueno, la hipótesis con la cual nosotros pudimos darnos a elaborar este tipo de ensayo es que los compuestos como la ipecatequina administrada por vía oral podrían tener un efecto antioxidante antiinflamatorio sobre las células dopaminérgicas del cuerpo estriado y la sustancia negra, y podría reducir de forma sinérgica los daños inducidos por el estado inflamatorio, sostenido un modelo moderno de hipertensionismo inducido, que es con el MPP+. Nuestros objetivos fueron caracterizar como principal, caracterizar el efecto neuroprotector de la ipecatequina en un modelo murido de hipertensionismo inducido. Se evaluó el efecto de la administración de epicatequina versus la microinyección. Va a ser ipsilateral, ahorita les explico qué es, y por una cirugía estereotáxica de MPP+, sobre el daño conductual inducido por esta molécula. La caracterización histológica también la evaluamos algunas vías de señalización importantes para el estrés oxidativo, como la MPK38, que es una molécula que nos activa todo el sistema de producción de óxido nítrico, e igual la TH, que es la tirosina hidroxilasa, que es una enzima que nos ayuda a determinar los niveles de dopamina en el cuerpo estriado y en la sustancia negra. Determinando estas moléculas en el Parkinson. Determinar la expresión de RNA mensajero por algunas citocinas proinflamatorias con esta microinyección. Y bueno, ¿cómo lo utilizamos? Utilizamos 8 controles y 12 tratamientos, de los cuales dividimos en pretratamiento y posttratamiento. A cada uno se le inyectó 7.5 microgramos del DMCO, perdón, de MPP+, y se le puso una concentración al 10% de DMCO, que es una sustancia que podemos nosotros mezclar, con la cual podemos mezclar nosotros para que este sea un vehículo. Y está demostrado que el 10% no causa acción oxidante o antioxidante, perdón. De los cuales, bueno, se dividieron en pretratamiento y posttratamiento. Primero el pretratamiento se le puso 6 horas antes, ahorita lo explico también, y el posttratamiento se le puso 6 horas después de la microinyección, de lo cual se hizo una cirugía estereotáxica con puntos de referencia. Ahorita voy a explicar el punto de referencia, que son anteroposteriores 0.5 más, a menos 3 milímetros de lateral, y a ventral a menos 4.5 milímetros. Se realizó posterior a esto la conducta de giro para registrar la pérdida dopaminérgica. Tras la cirugía, después de los 6 días después de la conducta de giros, se sacrificaron, se obtiene tejido para inmunofluorescencia, para proteómicas y extraoxidativo mitocondrial. Aquí le puse un signo porque esto no lo hemos logrado procesar debido a que quedó estancado, las muestras quedaron estancadas en Estados Unidos y ahí es donde nos están ayudando a procesarlas. Pero lo que sí hicimos fue el análisis de proteínas por Western blot y es lo que le voy a presentar, expresión génica de RNA mensajero. Bueno, aquí vemos una imagen de la disección del cuerpo de la sustancia negra y del cuerpo estriado en el cerebro de ratas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo la extracción de la epicatequina de la cáscara del cacao? Primero se obtuvo, obviamente, el fruto, ¿no? El fruto se despulpa, se le quita toda la pulpa, se le quita la semilla. Igual la vaina también se desecha. Lo que se utiliza solamente es el cotiledón, que es para chocolate, y el coco bean nosotros utilizamos. Y realizamos este esquema. Lo más importante, no voy a explicar todo este esquema porque es bastante tedioso, pero lo más importante es que se hacen una serie de lavados, una serie de extracción a través de fases líquidas, fases acuosas, por las cuales se tritura esa cascarilla, y lo que se hace es un spray drying, que es salida y entrada de aire fresco a aire caliente,
para poder obtener polifenoles, y el otro filtro prensa lo que es la fibra, que también es otro subproducto, y esos polifenoles que tenemos aquí son los que vamos a caracterizar siguiendo después de este esquema. Lo que hicimos posterior a esto es que ya teníamos nuestra cascarilla, nuestra epicatequina de cascarilla. Lo que hicimos fue comprobarlo con otra epicatequina que teníamos, que es de base comercial, para ver si tenía el mismo efecto. Hicimos una inoculación pre y post. Primero pretratamiento, se inocula, perdón, a las 6 horas este extracto de epicatequina. A las 6 horas, como posterior a la microinyección, anterior, perdón, a la microinyección, y posterior a la microinyección, 6 horas después se vuelve a inocular en otros ratones para tener dos grupos de sujetos, ¿no? ¿Dónde se inyecta la microinyección? Bueno, las coordenadas que les di, se va a inyectar hasta sustancia negra, hasta cuerpo estriado, que es esto que vemos aquí. Si buscamos las coordenadas, +3, esto es Paixinos, es un libro que nosotros obtenemos, que nosotros tenemos para observar todo lo que es la histología del cerebro de ratón. Y aquí se inoculó lo que es el MPP+, que es lo que va a disrumpir a tener disrupción de las neuronas dopaminérgicas. ¿Para qué? Para causar una lesión, un Parkinson agudo, por ejemplo. Y bueno, sobre este aparato nosotros trabajamos, que esto es un estereotáxico, un aparato estereotáxico. Aquí calculamos las coordenadas, ponemos a la rata anestesiada, obviamente. Se le pone de 10 pulgadas, de 22 o 21G, que es la aguja súper fina, que va directamente a donde ya había dado las coordenadas, ¿no? ¿Para qué? Para poder microinyectar esa sustancia y posterior a eso pueden hacer los ensayos pertinentes. ¿Qué evaluamos en los resultados de Blood y una PCR? Antes que nada, y esto, bueno, me gustaría recalcar qué fue lo que obtuvimos y sobre qué comparativo lo tenemos, que fue sobre diferentes métodos de extracción de la epicatequina. Nosotros, Martínez y colaboradores con los cuales trabajamos, que son los del CIMBESTAB, extrajeron parcialmente la cáscara de cacao con diferentes métodos como el HPLC, y vimos que las catequinas que obtuvimos son similares, inclusive en algunas superiores, a los valores que Hernández y Barbosa Pereira, así como Arlorio, obtuvieron en sus obtenciones. Es decir, que no estamos tan errados a la obtención. 15.53 contra 15.84, 10.21, igual contra 9, 6.45 contra 6.93 y 17.98 contra 17.70. Estamos bastante bien en la obtención de la epicatequina como tal, ya un purificado de extractos antioxidantes. Bueno, lo que hicimos fue las conductas. Esta es una conducta de giro y nótese, sin llevar un control antioxidante, giran sobre su propio eje. Esto es por un antagonista que nosotros le inyectamos, que es un antagonista que se llama apomorfina, y la apomorfina lo que va a hacer justamente es para un agonista, que es la apomorfina, y esta apomorfina va a ver cuál es la pérdida dopaminérgica en el lado ipsilateral del daño. Aquí vemos que gira sobre su propio daño, sobre su propio eje. El MPP más primero, perdón, posterior, la microinyección hace exactamente lo mismo. No me deja el video. No me deja poner el video. Pero gira sobre su mismo eje. Posterior al daño, ya la rata va recorriendo, cuando ya se le administra epicatequina previamente, va recorriendo, aquí se ve el caminito, va recorriendo su guía, va recorriendo, ya no va a girar durante su propio eje, sino al contrario, va recorriendo a lo largo de la caja.
va recorriendo ese estadio. Quiere decir que entre menos vueltas de el ratón, menos daño a 30 minutos, llega a 200 vueltas. Por lo regular, no llegan a tanto, siempre llegan a 180, 170, más o menos. Pero ya con la epicatequina sí vemos una disminución de esas vueltas, inclusive no la vemos tan cerrada, sino por fuera. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro tratamiento de epicatequina en esta conducta de giro por ese agonista nos está funcionando, es decir, está haciendo la acción antioxidante para poder restablecer o mantener esas pérdidas dopaminérgicas a través de este antioxidante. Lo mismo pasa con el post-tratamiento. También lo mismo gira, no gira sobre su eje, sino que gira alrededor. Eso nos quiere decir que está, y son menos vueltas también posteriores a lo que son versus a los tratamientos pre y post de MPP+. Y bueno, aquí en la tinción, ya hicimos, posteriormente a esto, hicimos una tinción con TH. Vemos que el control, bueno, tenemos nuestro control que es nuestro control teñido con las axones del cuerpo estriado. Esto es en un corte coronal, el cuerpo estriado. Contrastamos con un DAPI, que es la señalización de los núcleos, y ya vemos su merge, vemos su contraste, ¿no? Aquí nótese que la pérdida con MPP más solo, hay una pérdida de dopamina, de TH, perdón, que es la que forma la enzima que ayuda a formar la dopamina. Por ende, no hay tinción, o sea, no hay brillo. Se ven solamente los núcleos, pero no hay brillo. Contrastado con esto, pues se ve opaco, ¿no? En el pretratamiento, obviamente, sí que hay un tratamiento, sí que se ve una recuperación, un mantenimiento de esos axones neuronales dopaminérgicos, y en el posttratamiento lo mismo. Aquí se ve en la gráfica, podemos observar que el control, que tiene bastante dopamina, bastante TH, versus el MPP+, que tiene muy poquito, con el pretratamiento que aumenta y el posttratamiento que también aumenta, no disminuye del todo. Y eso nos quiere decir o nos ayuda a comprender que los procesos dopaminérgicos pues no se están perdiendo totalmente, sino que están teniendo como esa partecita de fungir como salvavidas, ¿no? Posterior a esto se midió a través de Western Blot diferentes moléculas, que ya les había dicho, la tirosina hidroxilasa, que es la pérdida de esta tirosina, de esta enzima, para ver los movimientos desacelerados o acelerados de nuestro tratamiento con MPP+, y bueno, vemos que en el pretratamiento no hay ninguna pérdida. Sin embargo, comparado con el MPP+, sí que hay una pérdida excesiva versus el control. Es decir, el tratamiento con MPP+, el veneno, más el pretratamiento del lado derecho y del lado izquierdo, obviamente del lado ipsilateral es el que medimos nosotros, el contralateral es el que está, se puede decir que está bien, ¿no? Y lo mismo hicimos con el MPP+, pues el tratamiento con su lado derecho y con el lado izquierdo. Aquí notes en el Western Blot que el incremento de TH, que lo tienen en diferentes marcadores, ¿no? Lo mismo con la matquinasa, la P38 matquinasa, igual, tienen mayor producción de P38 matquinasa, los MPP+, tanto del pretratamiento como del posttratamiento, y los pretratamientos tienen menos acción de P38, que quiere decir que la P38 junto con la INOS, que es una enzima formadora de óxido nítrico, ayudan a formar, obviamente, óxido nítrico, vale la redundancia, y a generar mayor estrés. Aquí vemos también lo mismo, el óxido nítrico también lo mismo, del MPP+, elevadísimo, en el pre y en el post-tratamiento, y versus el pre-tratamiento y el post-tratamiento disminuido. Obviamente son estadísticamente significativos, y en los Western lo vamos viendo, ¿no? Comparado obviamente contra sus actinas y contra una tubulina. Aquí dirán, bueno, ¿por qué tubulina? La tubulina porque aquí no teníamos actina para la tirosina hidroxilasa, y bueno, lo decidimos comparar con tubulina.
Posteriormente a esto, realizamos la expresión del RNA mensajero sobre citocinas proinflamatorias con el tratamiento de picatequina y se observó que el interferón gamma en el más se eleva en el pre y post tratamiento, pero en el pre y post tratamiento de tratamientos se disminuye. El MPP más los eleva y el pre y post tratamiento los disminuye, al igual que el TNF-alfa, que son moléculas que nos ayudan a sintetizar, bueno, que sintetizan macrófagos, que sintetizan inflamación o que hacen inflamación generalizada. Y la IL-1 beta, lo mismo, el incremento en MPP más de pre y post tratamiento y sus pre y post tratamientos pues disminuidos, ¿no? Quiere decir que nos está ayudando nuestro tratamiento antioxidante a no sintetizar tanta producción o a inhibir esa acción de las citocinas proinflamatorias. Y bueno, ya resumiendo lo que hicimos prácticamente fue en este pathway resumimos un poquito sobre estas acciones de lo que íbamos haciendo. Y esto es un modelo que se tomó de Sandoval, que es sobre la inducción en cultivo de MPP+, que ayuda a disrumpir la cadena respiratoria de electrones, que ayuda a sintetizar peróxido de hidrógeno, mayores concentraciones de radicales libres y oxígeno, y que baja diferentes tipos de moléculas como la VAX y el citocromo C, que estos a su vez van a desencadenar, cuando se inhibe esa acción, la salida de citocromo C, la activación de caspasa y la acción a realizar una apoptosis. Esto es en generalizado lo que nosotros estamos viendo con el MPP+. Y con la curcumina y el resveratrol, que son moléculas antiinflamatorias, que son antioxidantes, nos ayudan a inhibir esa vía para que no se sinteticen estas citocinas y no inflamen o no neuroinflamen el tejido y no haya muerte celular. Es decir, bloquean la apoptosis generalizada. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para terminar este trabajo? Es la parte de proteómica, que es la que se está analizando, que no hemos tenido la acción ya para poderlo terminar. Nos faltan moléculas como la BCL2 y VAX, que son moléculas que tienen un movimiento protector a través de la membrana mitocondrial. Existe la salida de citocromo C, eso también en el espacio intersticial, esa incógnita nos hace falta y es uno de los objetivos que nosotros queríamos medir en ese trabajo. Y nos falta comprobar los factores de transcripción como NF-kappa beta, que inhibido gracias a la epicatequina. Esos son los ítems que nos faltan para terminar este trabajo. Y bueno, como conclusiones es que la epicatequina modifica la conducta de giro en un modelo murino de hemiparkinsonismo inducido por MPP+, que es una toxina, para generar hemiparkinsonismo. La epicatequina reduce los niveles de expresión de moléculas como PEP38 maquinasa, INOS, y a su vez también el RNA mensajero de las interleucinas proinflamatorias, la expresión de estas, como IL-1 beta, TNF-alfa e interferón gamma, reduciendo la inflamación sostenida por esta neurotoxina. Por lo tanto, podemos concluir que la picatequina parcialmente es un potente neuroprotector antioxidante capaz de revertir los efectos de pérdida de enzimas e inactivar moléculas, haciéndolos menos reactivos a los astrocitos, inhibiendo su producción de radicales libres por la inflamación sostenida en este modelo. Y bueno, ellos son los co-creadores o creadores o el cuerpo con el que yo he trabajado, el cuerpo académico con el que yo he trabajado. Del lado izquierdo está el doctor Martínez y la doctora Hernández, la maestra Hernández, que son los que nos proporcionaron todo lo que es la filtración y acción de la epicatequina a través de la cáscara de cacao traído desde Tabasco. Del Hospital General Ileonán, la doctora Navarro y la doctora Chavarría, que fueron las que nos ayudaron a realizar técnicas de biología molecular, y que a su vez en la conducta de giro también la realizamos una parte con la doctora Anaí y otra parte en el Instituto Nacional de Neurología con la doctora Hilda Martínez. Una colaboradora es la maestra en ciencias Adaya, Daniela Adaya, que es la que nos está ayudando a realizar algunas pruebas en Estados Unidos, y bueno, un servidor que también colaboró con esta investigación. No sé si haya preguntas, dudas, muchas.
Hola, buenas tardes. Hola, Me llamo Alejandra. Alejandra Saavedra, soy una asociada de investigación en la universidad que pertenece a la Yeshiva University en Albert Einstein College of Medicine. Quería preguntarte, soy Sí, absolutamente ignorante, ¿cómo es no, no que te llegaría preocupes. la curcumina? Nosotros podríamos comerla, podríamos inyectarla intravenosamente. ¿Cómo es que llegaría? ¿Atraviesa la barrera hematoencefálica en caso de que nosotros la consumimos? Y que aquí la microbiota es la que actúa haciendo que se transporte la curcumina en procesos bioactivos o metabolitos bioactivos. Ese es un proyecto que también nosotros queremos echar a andar con la curcumina, porque se ha visto que no directamente la curcumina se puede inyectar intravenosamente. O sea, de hecho, el metabolito intravenoso como tal, la curcumina, no tiene una acción específica, o para el Parkinson al menos, ¿no? Se ha visto que la microbiota sí es la microbiota intestinal, es la que hace la acción de transportadora o de síntesis de esos metabolitos de esa curcumina para poder lanzarla, sobre todo los bacteroides, que son los que ayudan a fermentar o a desdoblar la curcumina. Súper interesante. Y otra Sí, pregunta es sí. que tú has visto muchas citocinas proinflamatorias, pero bueno, ahora que vas a hacer la proteómica, creo que también sería interesante ver otras moléculas de citocinas antiinflamatorias. Just in case, uno nunca sabe los macrófagos que pueden haber bueno, estos son en este caso positivos, pero quizás en realidad si al final lo vas a hacer proteómica, no sé si lo vayas a hacer con tejidos cerebrales y entonces ver si por si acaso se generan algunas citocinas inflamatorias. Digo, antiinflamatorias. Sí, sí, de hecho, nosotros enviamos un montonal de muestras para el Instituto de la UCLA en Los Ángeles, y allá, por ejemplo, pretratamiento, porque justamente como la proteómica son bases muy caras, ¿no? Entonces nosotros teníamos muchas ideas de lo que queríamos hacer. Exactamente, queríamos también medir la 1.10, la IL-10, que es antiinflamatoria, y la I6 inclusive, pero por cuestión de tiempos, por cuestión de reactivos, por cuestión de economía, no vamos a poderlas medir, y vamos a echar a andar otra maquinaria, otra especie de maquinaria, que es la de BCL2, perdón, VAX, que es la que nos interesa, y sobre todo pues la salida de citocromo C para ver si hay apoptosis o no en estas células con el MPP+. Pues ¿Puedo está hacer, muy interesante tu trabajo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Marco? Muchas gracias, Alejandra. Sí, Adelante. claro que sí. Perdón. Este, pues muchas gracias, muy bonita tu plática. Yo Gracias. sé nada acerca del asunto, pero me gustaría saber, aun cuando mencionaste que hay poca bibliografía al respecto, si hay algo que esté asociado con prebióticos y dieta especial, como algún estudio hecho para ver si hay, no sé, si existe menos aparición o predisposición para Parkinson. Sí, sí hay bibliografía, inclusive en el Congreso Mundial de Parkinson. Ya se estaba recomendando justamente el consumo de fibra para este tipo de probióticos o prebióticos que transporten o que ayuden a sintetizar la parte del microbioma o a generar la parte de un microbioma integral con bacteroides, y esos bacteroides ayuden justamente a disminuir esa parte de inflamación, ¿no? Que es lo que nos interesa. Aunado a esto, se están haciendo estudios sobre fitofármacos y fitoesteroles y la microbiota, para ver si realmente el Parkinson está fungiendo, bueno, el microbioma en general actúa en diferentes órganos, ¿no? Sobre todo, pues, ayudándolo o perjudicándolo, ¿no? Entonces está viendo dietas altas en fitofármacos para ver si este MPP+, o el LPS, que se sintetiza en parte del tracto gastrointestinal alto, como son el duodeno y el yeyuno, y parte del colon ascendente, para ver esa microbiota y ese microbioma, para ver si modifican esa conducta de no crear o no tener predisposición del Parkinson y del Alzheimer generalmente.
Esto es un estudio interesante que mostraron en el Congreso Internacional en Japón, en Kioto, en Japón, en el 2019, y ven que la apéndice tiene un microbioma general y específico que ayuda a reducir, a incrementar. Los que tenemos apéndices nos ayuda a incrementar el LPS a través de la síntesis de metabolitos, y esto ayuda a que haya una propensión a Parkinson. Es decir, ellos deducían que esas personas que no tienen o que tienen apendicectomía, que les han quitado el apéndice, ya no tienen propensión al Parkinson. Esa fue una disyuntiva y fue como un poquito escandaloso. Pues muy aventurado de decir bastante que aventurado, se exactamente. Exactamente, los japoneses son muy aventurados y propusieron ese modelo justamente al decir que las personas que tienen apendicectomía son menos propensas. Se llevó un estudio entre niños, de casos controles, de niños de diferentes edades, por las cuales los niños se estudiaron longitudinalmente y hasta los 20 años se siguieron. Y esos niños no tenían las repercusiones que tenían los niños que tenían todavía apéndice. Eso fue una declaratoria bastante atrevida. Sí, porque decirlo. yo creo que pueden ser cosas multifactoriales, demasiadas, no nada más a una cosa achacarle todo. Yo diría, pues comamos todos chocolate amargo. Sí, exactamente, es lo que le iba a decir. No por comer chocolate amargo no te va a dar Parkinson, obviamente. Claro, ¿no? claro. Sí. Yo creo que sí fue muy aventurado de su parte. Muchísimas gracias. Muy no, de qué, Catalina. Muchas gracias, Catalina. De nada. Sí, bueno, por acá JGR levantó la mano. Si quiere preguntar algo, por favor. Hola, sí, Juan Carlos García. Juan Carlos. Saludos desde Ensenada. Gracias. Con respecto a lo que estabas mostrando, muy interesante tu trabajo y gracias. Me llamó mucho la atención que no haya cuantificación de especies reactivas de oxígeno en sitios específicos cuando estás cuantificando enzimas que están directamente asociadas con este mecanismo antioxidante. Entonces, dado que mencionas ahí que hay una incógnita en ese precisamente de la liberación de citocromo C para desencadenar la cascada apoptótica, en este sentido, ¿están pensando en medir alguna especie antioxidante en especial y daño en la membrana mitocondrial? ¿O solamente se van a ir hasta las interleucinas? No, queremos medir justamente el BLCA2 y el VAX, que son las mitocondriales, y la salida de citocromo C, para estudiar esta parte si hay apoptosis o no hay apoptosis, ¿no? O la síntesis de esta apoptosis, perdón. Y no nos medimos especies reactivas de oxígeno porque la maquinaria justamente de lo que nos van a hacer con este tipo de VAX, BCL2, va in situ, ¿no? Medir ROX. Lo que pasa es que no lo puse aquí. El BCL2 y el VAX son solo los que se van a medir, pero también estábamos como al pendiente si medíamos ROX o no. Lo que pasa es que sí son un poquito caros la medición en proteómica. No, claro, pero pensando en esta situación en donde ya tienes a los modelos que se está sacrificando y que inmediatamente después podrías hacer una toma de muestra para cuantificar en este cultivo primario las especies reactivas o el rastro de las especies reactivas que se están generando, o incluso tenerla en un modelo independiente, pero que pudiera simular esta situación de generación de especies reactivas de oxígeno, porque la relación VAX-BCL2 va a estar directamente relacionada, sí, pero tener el dato de estas especies reactivas de oxígeno creo que te ayudaría a justificar mejor en este camino. Justamente, ajá. Sí, justamente, perdón, sigue, continúa. Para diferenciar lo que estabas marcando como caminos de curcumina y resveratrol,
de estos receptores de membrana que van a desencadenar, o que el daño sea directamente sobre la membrana, y entonces diferenciar una vía extrínseca de una vía intrínseca y ponerle más datos a este mecanismo que estás proponiendo con MPP+. Y relacionado con esto, cuando pones la tabla de la extracción, una vez que se da la extracción y que se selecciona el mejor método de extracción, se evapora el disolvente y se da una liofilización. Sí, se evapora justamente el liofilizado, ya te lo dan liofilizado prácticamente. O sea, te dan ya el polvo liofilizado para tú reconstituirlo con DMSO, con agua, dependiendo con el vector que lo vayas a poner, para poderlo canular o inocular. Perfecto, pues yo creo Sí, que... por ejemplo, si es extraído con agua... perdón. Ajá, sí, dime. No, me decías tú. Nosotros, por ejemplo, no quisimos comparar todos los métodos de extracción justamente porque iba a ser una N demasiado grande, ¿no? Con toda la ipicatequina, o sea, de extracción de metanol, agua, metanol, etanol gasificado, agua y metanol, o sea, iba a ser una N grandísima, entonces no íbamos a acabar nunca. Y optamos por decidir por la extracción con agua, que es la que más se utiliza en la literatura, en la bibliografía. Sin embargo, el metanol agua y el metanol acidificado agua también es uno, o sea, tienen lotes que ya están hechos, ya ultra purificados para poderlos probar si requeríamos, ¿no? Dado el caso que empezamos por la extracción con agua, que es la más sencilla, ¿no? Y sí, tienes razón en lo de la medición de ROX. Ahora que recuerdo, la doctora Chavarría es la que me había compartido un kit de extracción justamente, pero estaba echado a perder. Y bueno, con esto de la contingencia y todas estas cosas, pues realmente no lo pudimos realizar, ¿no? Pero sí queda pendiente esa de la activación de ROX, justamente, para tener datos más contundentes, como bien lo dices, y para tener también la señalización de las vías, ¿no? Que es lo que comentas. Sí, y finalmente en esta parte, saber si existe algún tipo de modelo celular en que te permita poder hacer una exploración primaria para que sea más sencillo cuantificar la ROS y además cuantificar la producción de ATP, que imagino que es una de las vías que se están viendo afectadas por el daño mitocondrial que puede generar la MPP+. Sí, de hecho estábamos comentando si hacerlo. Bueno, nos habían propuesto diferentes modelos de inflamación, ¿no? Para ver si sobre eso podría actuar. Y la doctora Chavarría comentó que se puede de esplénico, ¿no? De barófagos para ver los macrófagos activos de epicatequina, o hacer un cultivo primario de célula de corteza o de estriado, de núcleo estriado, para ver realmente la activación con citocinas, donde las citocinas, las más proinflamatorias, ¿no? La TNF-alfa, la interferón gamma y la IL-110, ese cóctel, y de ahí quitárselo y ponerle el pequetequina para ver si realmente es el efecto no está enmascarado por otro tipo de situación, ¿no? Y para medirlo, pues también por lo que tú dices, ¿no? Por membrana, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por las preguntas, Juan Carlos. Sí, gracias. Luz también levantó la mano. Si quieres preguntar, Luz. Gracias, Marco. Hola, buenas tardes. Oye, una Hola, Luz. pregunta. Sí. Con respecto a la extracción de las epicatequinas, Ajá. ¿cuántos miligramos se le administraron a las ratas? Se le administraron 150 miligramos por kilogramo de peso. Más o menos la rata en qué promedio tiene de peso. La rata tenía un peso de 250, de 250. Sí, no lo puse aquí, perdón. ¿Y tu método de extracción, cuál fue? ¿De extracción de qué? Perdón. ¿De la epicatequina? ¿Cómo extrajiste el del cacao? Ya ves que nos acabas de mostrar una tablita donde dice
La cascarilla. Ajá. ¿Esta? Bueno, es que antes expliqué lo de esta tablita. Justamente esta tablita es por HPLC. Ah, ok. Y, ajá, HPLC. Y bueno, esos fueron los metabolitos que nos dieron. Y bueno, acá explico ya todo no me quise entrar a darle cómo se alimenta la planta con el cacao, se descascarilla, se muele, etc. Puse ya lo más interesante, que es cuando se hacen los lavados de metanol agua, que se hace un spray drying, que es secado, arriba, aire caliente, aire frío. De ahí se van a dos conductos, uno que capta fibra, como una coladera que capta fibra, y el otro son puros polifenoles. Entonces, el sobrenadante son polifenoles que ayudan justamente a hacer esta cuantificación. ¿Y tu experimento en cuántas ratas se aplicó? Mi experimento, a ver, ¿quieres que saque la cuenta? No, más o un menos. aproximado de, pues fueron 8. Aquí viene. Pues fueron 8 controles y 12 tratamientos. O sea, fueron alrededor de 20. ¿Y todas presentaron el mismo patrón? 20 por De- grupo, Ah, ok. Y presentaron el mismo patrón que nos Sí. mostrabas en la diapositiva. Ah, Ajá, exacto. ok. Gracias. Sí, de qué los. Gracias, Luz. También, a ver, Armando nos quiere preguntar algo. Y luego Miriam y luego Abril. Gracias, Marco. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, buenas tardes. Soy Profesor. Armando Pérez, de ahí del 6º piso, de la Facultad de Medicina. Sí. Oye, Lo conozco. dime. De la Facultad de Medicina, sí. Sí, como en tus antecedentes tal vez me perdí un poco. Cuando llegaste a la hipótesis e incluyes la parte de antiinflamatorio, o sea, el efecto antiinflamatorio, pues me llamaba la atención eso de un fenómeno neuroinflamatorio local en torno a la vía nigroestriatal o particularmente en la sustancia negra. Que no lo había visto en los antecedentes, pero ahora que estás explorando la expresión a nivel de RNA mensajero de interferón gamma, TNF-alfa, interleucina beta, bueno, me parece que están entonces contemplando que parte del mecanismo de daño inducido por MPP más sería mediado por citocinas proinflamatorias. Así es. Bueno, hasta este momento, el demostrar que a nivel de RNA mensajero hay expresión de estas tres y que el tratamiento reduce la expresión, bueno, es un buen indicio, pero pues no concluyente todavía. Sí, obviamente. ¿Cuáles son las unidades que tienes en las gráficas para estas citocinas? Son nivel relativo de RNA. Nivel relativo. Sí, relativo, sí. ¿Y eso qué es? No, yo no sé qué es nivel relativo. Es la relatividad de esta citocina, la expresión de estas citocinas a nivel de el tratamiento y con el post-tratamiento y la epicatequina, ¿no? Ok. Bueno, aparentemente entonces también, aquí tengo, deja ver si no me estorba las pantallitas de todos, pero pues los tratamientos también aumentarían con respecto al control a la expresión de estas tres citocinas, ¿no? ¿Cómo? Si tú tienes una rata normal y le das esto y le midieras estas tres citocinas, ¿qué ocurriría? De acuerdo a lo que estás viendo aquí. Con el MPP más se aumentan. Sí, ahora con el post-tratamiento y el pretratamiento, no hay diferencia significativa con el control, por ejemplo, de TNF-alfa.
el control contra los post-tratamientos, yo creo que sí hay una diferencia significativa, ¿no? Sí, sí, versus el control, sí. Lo que pasa es que aquí comparamos nada más el tratamiento de MPP más, bueno, la microinyección versus el pretratamiento y posttratamiento. Por eso. Entonces me hace falta, ajá, sí, me hace falta obviamente compararlo contra el control para que sea, para hacer una doble. Sí, 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 lo entiendo, sí, sí. Porque así de primera me da la impresión de que entonces no sirve. Un ratón funciona. sano, Ajá, una rata sana que le das epicatequina, entonces sí. te induces un prefenómeno proinflamatorio a nivel de RNA mensajero. Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Creo que sería bueno explorar esa parte, a ver qué ocurre en un ratón, en una rata normal. En una rata normal, sí, sí, sí. Por otro lado, sí, yo entiendo todo lo que dices, ¿no? Como decía Cajal, que para hacer investigación se requiere imaginación y plata. Imaginación. Plata, Okay. plata, Sí, sí, dinero, y bastante sí. plata, sí, sí. Pero sobre todo ideas, ¿no? Eso sí, es otra. Sí. Entonces sí entiendo que está caro el asunto, la situación actual limita mucho las cosas, pero la gráfica me sugiere que habría que tener claro que el tratamiento con esto a una rata normal no le induces estos niveles altos al menos de estas 3 citocinas, ¿no? Sí, no. O sea, tratamiento normal no. De hecho, si sacamos una muestra en suero, que era lo que platicábamos nosotros, si sacas una muestra en suero de la rata que no esté estresada, obviamente, pues estas TNF-alfa no te van a dar expresión, ¿no? O te van a dar una expresión normal, vamos a ponerle así, que es lo normal, ¿no? O sea, hipotetizábamos de qué era lo normal, cómo te iba a salir, si te iba a salir más alto, más bajito, dependiendo de... Y ahora sí que entre interindividuo, y sí sería bueno explorarlo, ¿no? Porque interindividualmente cada rata tiene un comportamiento diferente. Eso también nosotros lo tomamos en consideración y justamente por eso tratamos como de hacerlo todo parejito, es decir, los tratamientos versus el MPP+, su conducta seguida de la extracción, para que todo fuera como muy controlado. Pero sí hace falta esa parte. Okay. Sí. ¿Ustedes tienen algún grupo de animales que hayan sido tratados con MPP más y que los dejen evolucionar? Es decir, que no les den tratamiento para ver la reversibilidad espontánea, o es irreversible ya esos movimientos circulares con el protocolo que tienen de daño nigroestriatal, le voy a poner. Sí, nigroestriatal. Ajá. Yo traté de hacer una N muy pequeñita, de 3, con esa, justamente siguiéndolos y vi recuperación al 6º día. O sea, como es sudagudo, porque es una monodosis de MPP+, no es como el MPTP, que lo vas inyectando y te va causando una toxicidad. Sí. Y de ahí te saca toda esta parte de Alzheimer, ¿no? No, este es como muy, muy directo. Sería bueno ponerle una cánula, que era lo que yo me estaba inventando, poner una canulita donde le fueran dando MPP más directo todos los días, la microdosis, hasta que viéramos por determinado tiempo, supongamos un mes, y al mes se le quita para ver si realmente ese daño subagudo persiste, ¿no? Que es lo que me estoy tratando de decir. Sí, yo también pensé lo mismo, pero casi me tiraron a loco. Me dijeron, no, es mucho tiempo, te vas a demorar miles de años, saca ya unos resultados. Entonces, sí es como muy, híjole, está como muy, sí se podría hacer. De hecho, fue mi idea, pero a que se hiciera, híjole. Sí, eso de saca los resultados es luego una espada doble filo. Imposición que pues impide tener quizá un panorama más amplio. Yo diría, pues si a los 6 días tú ves una recuperación y si nos vamos a algo que en el humano provocara un efecto similar, pues dejemos descansar a este paciente, mantengámosle sus condiciones vitales y solo se le va a quitar. Sí, que se le quite, ¿no? Exactamente. Entonces ahí le quitas el impacto de epicatenina y a otros compuestos similares en este tipo de problemas. Exactamente. Creo que se requiere un experimento medio crónico que te dé una perspectiva más contundente de la aplicación de esto, porque finalmente, pues la perspectiva es humana, no creo Claro.
que sea para tratar páncreas de ratas, ¿verdad? Sí, ¿no? Y entonces Sí. obliga al experimento crónico, creo yo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bien. Sí. Ok, cuando veo tus imágenes de inmunofluorescencia para demostrar TH, la tirosina hidroxilasa, ajá. La tinción nuclear, no sé si la contaron, DAPI a veces es mal aprovechado. DAPI es mal aprovechado, sí, sí. Tú ahí tienes una cuenta de núcleos que te podrían dar una idea de qué está pasando pues con el número de neuronas en el sitio que tú hayas. Así es. Yo veo casi muy parejito el número. Sí. De manera que entonces el efecto subagudo, más que apoptotizante, si es que se puede usar el término, probablemente de una inhibición enzimática o una alteración enzimática que, como tú lo dices, es reversible. Sí. Me pareciera, o tú no sé qué opinas, al ver las 4 imágenes de los núcleos, que no hay cambios numéricos aparentemente. Sí en la expresión de en la intensidad de la TH, sí. Ajá. En la distribución de la fluorescencia también, sí. Que es como más focal en el posttratamiento, más difusa en el control. En el control, sí. Pero en cuanto al número de núcleos, no le veo gran diferencia. No tienen un control de corte con hematoxilina y sí, está todo igual. Sí, justamente es lo que... No, eso le iba a comentar, que justamente era mi tirada ver realmente si había neuronas o había daño neuronal, ¿no? Neuronas dematizadas, neuronas inclusive disruptidas, ¿no? Con disrupción, con membrana ya difusa. Esa era mi tirada, pero dado el caso que prácticamente era o haces esto y después te pasas al otro y hasta el otro y hasta el otro. Sí. Esos son los resultados previos que tengo, sí, pero sí lo había pensado en la de metoxilina. Creo que también está obligado porque te va a dar un panorama histopatológico. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso en términos estrictos para identificar que la célula está en apoptosis, no necesitas hacer más nada. Exacto. Hematoxilina y eosina. Ya si el mecanismo, si es por la vía mitocondrial, pues sí habría que hacer otras cosas, pero ahí tendrías una idea de necrosis, de apoptosis, de un proceso inflamatorio que tú estás en este momento especulando que está ocurriendo como parte del mecanismo de daño y quizá del efecto reversible de la epicatenina. Sí. Me parece esencial, básico, que tengas esos cortes histopatológicos con H&E mínimo. Sí. Otra para neuronas, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Y en este sentido, yo te iba a decir, bueno, si los tenías, cómo estaban las melanoneuronas de la sustancia negra, pero hace muchos años se había establecido allá por los 80 y tantos, sí, 80s, una discusión de si la porción compacta de la sustancia negra y un poco menos la porción reticular de la sustancia negra tendrían melanoneuronas o no. Sí. O sea, hablando de Albino Wistar, que creo que es la que te usaste. Sí, las Wistar, sí. Para otros modelos como los monos, que eran a partir del efecto que se vio con MPTP en humanos, en drogadictos pobres, ¿no? Que usaban este subderivado de la heroína y que morían, se veía que en la sustancia negra, bueno, se morían después de haber manifestado alteraciones motoras similares al Parkinson, que había una despigmentación de la sustancia negra. Algo así se quiso hacer en ratas, pero me parece que Albino Wistar no tiene melanoneuronas tan bien pigmentadas como en el caso de los primates, al menos. ¿Tú sabes algo al respecto de eso? Sí, justamente no hicimos de la sustancia negra y lo menciono en el objetivo, en la hipótesis. Ajá. Pero no lo hicimos, nosotros no lo hicimos justamente porque no vimos ningún cambio. O sea, de hecho no vimos ninguna neurona de melano, ¿no? Aquí está, mira, cuerpo estriado y sustancia negra. En sustancia negra no vimos nada, ningún cambio. Porque como lo digo, que es un modelo subagudo, no tarda en llegar
hasta la Ujú. sustancia negra, o sea, no es crónico. Si fuera crónico, Ujú. seguramente podríamos encontrar alguna reducción. Y lo segundo es que en la literatura manejan el macaco reus, que es el mono Resus. macaco chiquito, resus, perdón, Ajá. resus, Sí. el que Ajá. sí que contiene este tipo de neuronas, pero en ratas Ujú. no había. Entonces, por eso Ok. la sustancia negra la dejamos a un lado. Ahora, si es semiagudo o subagudo, pero si el efecto oxidante del MPP más es muy poderoso, yo creo que como en otros lados, o sea, si tú te tomas las cervezas de aquella reunión que tuvimos con la doctora Luz y tomamos Ajá, una pieza de tu hígado, sí, vas a tener fenómenos sí, oxidativos en los hepatocitos. importantes de Es decir, oxidación. Sí, es muy rápido, o sea, no sí, es de muchos días. sí, Probablemente otros cambios sí requieran más tiempo. claro. Entonces, yo no descartaría no que haya melanoneuronas, sino el insistir efectivamente a ver si hay o no cambios citológicos, al menos generales en sustancia negra, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, y con respecto al óxido nítrico, creo que tú lo estás poniendo como dentro de la respuesta inmune, como un oxidante que induce apoptosis y demás. Pero en el sistema nervioso, tú sabes más que eso, el óxido nítrico como el CO son considerados como neurotransmisores gaseosos y tienen un efecto, digamos, pleiotrófico. Se le han identificado al óxido nítrico Es una disyuntiva, ¿eh? Es una efectos disyuntiva, ajá. Sí, neuro, males, ¿no? Males de efectos mal. o sea, puede ser neuroprotector, proangiogénico, inducir neuroangiogénesis, pero también es un radical libre, efectivamente. O sea, el Sí, nítrico es el óxido nítrico aquí en China y donde sea. sí, sí. Pero en el sistema nervioso, pues parece ser que requiere de una pandilla de otras moléculas para generar uno u otro efecto. ¿Qué tal si fuera neuroprotector esto que estás viendo? Es decir, tienes un efecto probablemente proinflamatorio, pero o sea, el que se exprese inos, estás viendo a la enzima, Sí, ¿no? Que se sí, expresa sí, sí, la enzima. sí, Habría que ver si además hay óxido nítrico en esa zona que tú dañas. sí, sí, Mi pregunta y efectivamente. mi duda, y quizá viene a colación con lo que decía el amigo de Ensenada, pues a lo mejor, yo no sé, ¿cómo sabes que ese óxido nítrico que eventualmente se pueda producir ahí es oxidante, es un radical libre, o bien, como se le ha descrito, es neuroprotector? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, 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 haría falta medir este óxido nítrico y pues medir lo que son especies reactivas de oxígeno, que es Exacto, las lo que me habías clásicas, dicho, ¿no? las clásicas, exactamente, para ver Ajá, realmente si hay una disrupción o lo que habíamos visto, ¿no? De lo de la curcumina y esto. exacto. Bueno, pues no, por mi parte es todo. Fíjate, yo hace muchos años, te voy a decir, en 1983 trabajé con un modelo de Parkinson en ratas albino Wistar con alcoholismo. Ajá. En ese tiempo encontré varios artículos, incluso un investigador de Australia me envió algunas preparaciones de pacientes que tenían historia de alcoholismo y como problema neurológico Parkinson. Y en la necropsia observó lo que te comentaba hace rato, que la sustancia negra estaba hipopigmentada. Entonces, cuando yo hice en albino Wistar y veía también este movimiento circular, era alcoholismo, o sea, el efecto era en todo el cerebro y en todos lados, no era unilateral o no, era para todos lados. Sí veía que algunas giraban hacia la derecha u otras hacia la izquierda, y yo asumía en aquel tiempo pues que era algo similar a lo que había sido descrito en humanos con alcoholismo. Pero mi lío fue pues no haber demostrado que había neuromelanina como para decir, bueno, se está perdiendo
la neuromelanina. No sabía yo si como causa o como epifenómeno de la alteración asociada al alcoholismo, la alteración motora, y pues ya después me tuve que cambiar de departamento por otras razones, pero se quedó el asunto ahí, por eso más o menos estaba enterado de estas cosas que te he preguntado. Pero después de tantos años que no he leído nada de neuromelanina, tú sabes, al menos en primates, cuál sería la importancia de neuromelanina. En aquel tiempo se decía que era como un aceptor de radicales libres. Pues ahora, bueno, lo que he buscado en neuromelanina, porque eso es un proyecto que también estoy llevando ahora con melanina. Melanina sintetizada de un extracto de un frijolito, una pruriens. Y esa neuromelanina también, bueno, tiene la parte antioxidante, secuestradora, barredora, tiene muchas propiedades, pero de las cuales la que más interesa es la conversión, ¿no? La conversión de melanina, inclusive de oxígeno. Eso es lo que yo he leído en primates actualmente, ¿no? Y eso que menciona del alcoholismo del doctor Sánchez Álvarez, ¿lo conoce? No. Sánchez Álvarez estuvo en medicina y ese doctor hace justamente ese tipo de pruebas. Es el que nos está ayudando, de trabajo, exactamente, es el que nos está ayudando con la neuromelanina. Okay. Porque él trabaja alcoholismo y drogadicción con este tipo de sustancias. Entonces sí he leído poco, pero he leído una parte de que funge como esa acción, ¿no? Muy bien. Pues mucho éxito, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Armando. Ahora tenemos a Miriam. Buenas tardes. Nada más algo muy sencillo y que yo creo es nada más pura curiosidad. No es nada de efectos inflamatorios o sistema inmunológico versus la enfermedad de Parkinson, que es la que está evaluando. Sin embargo, a mí me interesaría saber si hay algún estudio de isoformas de epicatequina, químicamente hablando. Si hay alguna en particular que es la que realmente está haciendo este efecto, porque las isoformas, creo yo, son muy importantes justo para tener una mayor afinidad con los receptores y eso hace que pues se genere una respuesta pues de mejor calidad o de no mejor calidad, por así decirlo, hablando inmunológicamente hablando. Entonces, más bien yo quisiera saber eso. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, así como las uvas, que tienen un montón de flavonoides y que dependiendo el nivel de presión, de humedad, de altura, le da ese enriquecimiento a la uva y ese sabor característico para el vino. Yo quisiera saber si el cacao se comporta igual, porque, bueno, obviamente son desde nutrientes en los suelos diferentes que se cultivan hasta niveles de presión y atmosférica y humedad. Entonces, simplemente es curiosidad para como complementar la riqueza de este compuesto químico, ¿no? Y ver realmente si se puede, pues, considerar cuál es el mejor, pues, la mejor isoforma para darle una continuidad, pues, para un medicamento y ahora sí extrapolarlo, ¿no? A un tratamiento clínico. Sí, gracias Miriam por la pregunta, es bastante interesante. La epicatequina como tal, su forma isómera, no tenemos un metabolito o lo que tú mencionabas, ¿no? No tenemos esa isoforma aún actualmente caracterizada, ¿no? O sea, no la hay. Nos dieron el extracto total de epicatequina con extracción de agua, etc., ¿no? Dentro de los ponifelones lo que pudieron hacer fue separarlo, eso fue lo único que pudieron hacer. Eso sería cuestión de investigarlo. Y dos, con respecto a la uva y el cacao, yo tuve hice una investigación en Barcelona sobre el pellet, el pellejo de la uva, de distintas zonas de España, ¿no? La parte del Penedés, que es la parte entre Zaragoza y Barcelona, hay un tipo de tierra, ¿no? Que es un tipo de tierra barroso.
y que por ende, como es con demasiado amoníaco, la uva se crea una película muy pequeñita de la cáscara, versus la uva que es de la parte de Francia, de los Pirineos franceses y se me fue el nombre de esa frontera de Figueras y todo esto, tiene un tipo de tierra diferente. Aquí con el cacao no se ha visto, desde lo que yo he leído, no se ha visto en la literatura los cambios diferentes, inclusive de entre chocolates, ¿no? De chocolates como tal, ¿no? Del chocolate de Tabasco al chocolate de Oaxaca, el chocolate. Yo no lo he visto esa diferenciación. Yo no le he buscado en la literatura porque dije posiblemente pues lo pregunten, ¿no? Lo que sí sé es que la vaina de cacao de Tabasco versus la de Oaxaca versus la de Chiapas tiene mayor contenido de celulosa. Es lo único que he visto, la proporción de celulosa, ¿no? Micronutrientes de la epiquetequina, si tiene más, menos, más flavonoides, sería un estudio interesante para hacer en comparativo entre la cascarilla, ¿no? Cascarilla del cacao de Tabasco, cascarilla del cacao de Chiapas, cascarilla, para ver qué tipo de antioxidantes más posee cada uno de ellos, ¿no? Esa sería una caracterización aparte que se podría hacer de ese tipo de chocolate. Pero nosotros solamente estamos utilizando el de Tabasco, o sea, una mezcla del de Tabasco. Y no hemos tenido más chocolate de diferentes estados, ¿no? Sí, ¿sabe por qué se lo pregunto? Justo por lo que usted comentaba, que actualmente ya hay una nueva ruta de investigación que es referente a lo que es cómo la microbiota de nuestros intestinos, o sea, de lo que comemos, cómo afecta a otras partes del cuerpo. Y el cerebro no es una discriminación, al contrario, se trata de estudiar justo por las enfermedades neurodegenerativas que pues nos atañen, ¿verdad? Entonces, más bien es justo por eso, porque la microbiota está directamente asociada a lo que realmente como hábitos alimenticios tenemos. Entonces, bueno, si podemos también identificar las isoformas que los mismos nutrientes nos los dan y podemos todavía explotarlas de mejor manera, a lo mejor podemos manipular la microbiota, como usted dice, los bacteroides, que son los que metabolizan de mejor manera estos nutrientes y pues obviamente se generarían pues acciones inmunológicas pues de mayor efectividad, ¿no? Entonces más bien por ahí es que iba, porque pues sí es cierto, falta mucha investigación, desafortunadamente también los dineros, pues la tecnología es muy cara, pero no imposible, ¿no? Usted échele muchas ganas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Sí, tu punto es importante y te lo agradezco porque sí me surgió la duda en base a las isoformas. Ya eso ya lo teníamos contemplado solamente en los reactivos, inclusive cuando me entregaron todo el kit para la extracción. Pues yo dije, de la extracción no solamente quiero los polifenoles, quiero toda la diversificación de polifenoles que hay justamente para saber qué es lo que me está haciendo qué, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, la cafeína me hace un efecto, pero no me cura contra el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? La epicatequina me hace esto, pero me falla en esto, ¿no? Entonces yo quería saber justamente en qué tipo de molécula, no tenemos la isoforma, pero sí queremos saber qué tipo de molécula es la que nos está haciendo este efecto, ¿no? El efecto de revertirlo, ¿no? O de aplacarlo, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Para que esa enfermedad, esa patología adyacente se quede como tranquila, ¿no? Y con respecto a lo de la microbiota, sí, eso me interesa bastante. De hecho, estuve buscando literatura sobre la parte de los antioxidantes, porque pues todo el mundo habla de los ácidos grasos, de la fibra, de la dieta, pero nadie habla de realmente las hierbas, ¿no? Que era lo que en la época pasada, pues los yogueristas daban a sus ancestros, ¿no? Los daban para recuperarse y por ejemplo, daban en Tabasco una cura de cascarilla con pulpa y eso era que les hacía, por ejemplo, aliviar el dolor de cabeza o daban solamente las hojas en té y eso hacía que se recuperaran de ciertas enfermedades de la piel, ¿no?
pero Sí. no sabemos exactamente qué bioforma o qué forma es la que está actuando sobre ese órgano o sistema. Pasa lo mismo en el intestino. Hay tantas y Sí. miles de bacterias que no Ujú. sabemos sobre qué extracto Sí. actúa y sobre qué extracto puede llegar a metabolizarlo o no, y sobre Ujú. qué extracto puede absorberse o no para poderlo lanzar a sangre, bueno, pasar a porta y Sí. transportarlo a todo el cuerpo, ¿no? Ahorita Ujú. ya pues en boga es la microbiota, ¿no? El Sí. microbioma en general, ¿no? Ujú. Sí, y también actualmente, bueno, que ya se ha amplificado a las rutas metabólicas, ¿no? Justo para Exacto, darle una sí. mayor, Pues para concentración de qué rutas se sí, están dando. redondear todo, ¿no? De lo que se Sí, está hablando, redondearlo y decir, pues esto causa esto, pero te beneficia en esto, ¿no? exactamente. Pues muchas felicidades y bueno, sé que es un campo todavía muy nuevo, Sí, hay muchas cosas por explorar, pero usted, le digo, siga su línea de investigación, paso a pasito se llega, se así lo es. puedo yo asegurar. Sí, Sí, muchas gracias, bueno, Miriam. Muchas muchas gracias. felicidades. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Ahora escuchamos a Abril. Buenas tardes. Buenas tardes. Unos par de preguntas. Sí. ¿Hay algún marcador molecular para diagnosticar Parkinson? Híjole, como marcador, yo que sepa, no. O sea, biomarcador, así que tú digas esto, me causa esto y esto. Como lo vimos, hay diferentes, son diferentes, es una enfermedad multifactorial. Sí, O por sea, supuesto. yo te puedo decir, pues el biomarcador genético trae esa presión del PARC, pero claro, el ambiente juega un vida lo mismo y las dietas ya no se digan. Cada individuo tiene un sistema hormonal diferente y los otros factores que son los genéticos son los que nos juegan una triada. Justamente encontré un artículo que decía que por este tipo de triada no se han podido diagnosticar o no se ha podido, perdón, hacer biomarcadores porque como está interactuando toda la serie de genes, están corroborando con el ambiente y con la dieta, pues por eso no se ha llegado directamente a un biomarcador como tal, ¿no? Es decir, si tiene la TH baja o si tiene la dopamina baja, pues hay que darle dopamina, que era lo que antiguamente creían. Le daban dopamina, se elevaba la dopamina, pero ese efecto a la larga se frenaba. Se frenaba y seguía la pérdida de dopamina. No servía de nada, le servía como para mantenerlo, ¿no? Entonces, pues biomarcadores en sí no hay. Así que tú digas, ¿es un biomarcador esto? No. Ok. Sí. Y siguiendo con la idea de microbioma, microbiota, etcétera, ¿hay alguna set de complementos alimenticios que puedan funcionar como neuroprotectores? Los antioxidantes. Digo, estoy muy relacionado con esto, con lo de los antioxidantes, porque pues yo estudié la carrera de nutrición y bueno, me fui directamente enfocado a lo de qué es alimentación, con enfermedades, patologías adyacentes, etc., ¿no? Y esta partecita de la dieta, con el ejercicio, con el cambio de estilo de vida, con el chequeo, con todo este tipo de cosas, hay alimentos que sí que fungen como tal, pero tampoco hay que abusar de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo me voy a tomar voy a decir una tontería, me voy a tomar 3 frasquitos de 15 píldoras de vitamina C y ya voy a tener mi pool de vitamina C. Pues no, la vitamina C justamente tiene una vida media pequeña, su pool es muy pequeñito y por ende las bacterias necesitan seguir obteniendo de diferentes alimentos ese tipo de antioxidante para tener ese pool o para sintetizarlo o para lanzarlo, ¿no? No sé si me expliqué. O sea, Sí. no hay, sí hay alimentos que sí te corroboran, pero los excesos son los que también te marcan el déficit, ¿no? O sea, sí hay que tener una dieta balanceada, obviamente que hay que balancearla, hay que tener todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, aceites, grasas, etc., 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 porque todos ayudan a ese microbioma o a esa microbiota a hacerla o a tener esos bacteroides filiformes bastante estables para que puedan tener un balance energético y para que puedan tener un balance en sí y que puedan lanzar metabolitos que nos ayuden en lugar de perjudicarnos. Ok. Muchísimas gracias. No, de qué, gracias.
Iván, ya estás cansado de tantas preguntas. Ya no quiero. No, te creas. No, está bien, está perfecto. No, pues muchas gracias, Iván. No, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que? Creo que ya nadie quiere preguntar. Quiero hacer un comentario, Marco. Y Armando, adelante. Ahora que están hablando de vitamina C. Hace varios años visité a un amigo patólogo, al doctor Carlos Ortiz Hidalgo, allá al ABC, para pedirle un anticuerpo. En su consultorio, en su oficina, estaba enmarcada una carta de Linus Pauling, aquel químico doble premio Nobel, uno por química y otro por la paz, que le contestaba a mi amigo Carlitos Ortiz, patólogo, sobre el uso de la vitamina C como antioxidante. Es decir, Carlos le escribió y Linus Pauling tuvo la amabilidad de contestarle, ya siendo doble premio Nobel, y le decía que sí, que en sus experimentos iniciales in vitro la vitamina C era muy prometedora, pero que luego haciendo cálculos de esos mismos efectos para un humano, no recuerdo, pero creo que habría que comerse al día para tener esos efectos que in vitro se vieron, algo así como, no sé si 14 o 40 kilos al día, ¿no? O sea, algo imposible, pues. Sí, bastante. Entonces, aparte de la vida media que nos dice Iván, sí, pues también hay que pensar que del in vitro al in vivo y al humano, claro, trecho enorme, ¿no? Así es. Nosotros podemos ver libros, yo tengo 2 tomos de efectos antitumorales de cualquier cantidad de plantas, o sea, muchísimas, ¿no? Ok, in vitro tienen esos efectos antitumorales por los mecanismos que nos queramos imaginar, pero no todas ellas van a llegar al ambiente humano por diferentes razones. Una podría ser como esto que han comentado de la vitamina C y otras más, ¿no? Entonces, sí, pues sí, es muy atractivo el uso de antioxidantes, pero también hay que recordar que el sistema de oxidación-reducción de una célula es vital para la célula. O sea, no podemos evitar los mecanismos que producen radicales libres porque la vida de la célula está en riesgo. El balance, y esto parece perogrullo, pero el balance pues es la clave, ¿no? Quizá impedir los efectos crónicos de un estado oxidativo persistente, pero per se, los sistemas de oxidorreducción tan balanceados entre sí mismos incluso, pues son consustanciales al fenómeno de la vida de la célula, ¿no? Sí, así es. No, y tantos ejemplos que pueda haber que yo en la consulta externa, me pasaba así justamente lo que dicen, ¿no? Llegaban chicos que querían tener masa muscular y me decían, yo, o sea, si me como 30 kilos de carne, puedo tener masa muscular. Yo le dije, es que es inversamente proporcional a lo que tú quieres, o a tus necesidades o tus requerimientos. No porque comas o porque comas 20 kilos de carne, te vas a volver musculoso, ¿no? Seguramente te dematices y seguramente pues tengas un problema de iatrogenia, ¿no? Cañón. Y eso te ayude a tener justamente un problema de dematización y te voy a decir, mira, ahora sí estás pues fortachón, y cuando realmente no lo es, ¿no? O sea, hay que ver la realidad con un hilo tan delgado para poder disuadir, porque esto de si le pongo esto y le quito esto, eso más, menos, más, no, esas ecuaciones no funcionan en la vida real. El cuerpo es tan sabio y tan impresionante que cualquier cosita que tú le metas o cualquier cosita que tú le saques, ya, valió cacahuate. Ahora, en el día a día hay mucha gente que se está volviendo vegana, ¿no? A mí me da un poquito de risa, Perdón si ofendo a alguien, perdón, pero desde mi experiencia y desde mi aprendizaje, esa gente no sabe que el vegetarianismo o el veganismo, como ellos lo llaman, que es una filosofía de vida de los monjes tibetanos y que viene de Tíbet y todo esto, ellos no saben que
la dieta occidental no tiene nada que ver, pero nada que ver la vida occidental con el vegetarianismo, nada que ver. O sea, exageradamente nada que ver. Pero mucha gente se deja llevar por las corrientes porque pues a fulanito le funcionó, a sutanito le funcionó y pues por ende, bueno, lleva esa partecita, ¿no? De decir, híjole, yo voy por aquí, yo voy por acá y el que me recomienda esto pues también le funcionó. No, es que no es así. Por eso dije que los tratamientos, o sea, un biomarcador no es porque hay tantas cosas que lo hacen multifactorial que no sabemos qué biomarcador podría decirse, ¿no? O sea, podría relacionarse con, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto es un poquito a lo mejor hasta clasista, ¿no? A veces bastante. Perdón el comentario, ¿no? Dicen, bueno, antes solo un grupo de gente podía comer carne, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ya cuando la mayoría puede comer carne, dicen, no, ahora es malo comer carne, sí, ¿no? Exactamente. Mira ahí con una cadenita ahí muy chistosa, muy fina, sí. pero reflexiva, perdón. Sí, pues muchas gracias, Iván. No, gracias a ti, Marco. Algo que me llama la atención ahorita que están comentando, hay un códice badiano, Armando, que tú lo has de conocer también muy bien por ahí. Sí, lo conozco, lo tengo. Sí, perdón, la medicina, la herbolaria mexicana, ¿no? Colectada los códices los colectaron y después los tradujeron, ¿no? Me hace interesante, ahora que estás hablando, Iván, cuando hablas del cacao y de algunos otros medios naturales de extracción, pues cómo vamos a evolucionando, ¿no? A lo mejor en algún momento llegamos otra vez a la auscultación médica con la frazadita esta, para no perturbar al paciente. Pero bueno, pues es parte de la evolución, creo, y qué bueno que nos detenemos un poquito en esto. Sí. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Iván, por tu tiempo, por tu plática. No, gracias a ustedes. A todos. Enriquecedores los comentarios y de verdad me dio un buen sabor de boca por todos los comentarios, pequeña investigación que apenas está como en pañalitos y que va a salir más adelante. Y bueno, todo este tipo de cosas son un bagaje que me llevo bastante bien para pues hacerlo mejor, ¿no? Para tener mejor resultados y pues para tomar en consideración para más adelante justamente para completar esta información. No, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por su tiempo y por su asistencia. La próxima semana nos van a hablar de trastornos del sueño durante el COVID. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando esto. Ya tenemos algunas otras pláticas también ahí ya en puerta y pues muchas gracias por sumarse a este esfuerzo de compartir. Y pues nos vemos la próxima semana. Si quieren encender sus cámaras todos y nos tomamos una foto de grupo, esto también ya está siendo tradición. Armando, qué gusto verte. Verónica, Miriam, Abril, Roseli, Juan Carlos de Sinaloa, ¿verdad? Cata, Luz. De Ensenada. De Ensenada, perdón. Alberto, por aquí nos visita también. No ha encendido su cámara. Si quieren sonreímos a la camarita para tomarnos la foto, ¿no? Y bueno, pues es todo. Muchas gracias a todos. Esperemos que la familia de todos estén bien en casa. Estamos viviendo cosas fuertes y cada vez más cercanas. Y pues esperemos que todos en casa estén muy bien y pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Armando, gusto en verte. Igualmente. Ya visítanos más seguido. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo. Rosel. Gracias. Abrazo. Gracias, Iván. Nuevamente, Luz. Gracias. Tomamos la foto con Luz. Listo.
Muy bien. Muchas gracias, Cata. Bye, bye. Armando, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Abril. Bye, Marco. Saludos, un gusto. Saludos. Muchas gracias, Marco. Nos vemos. Gracias, Yanni. Cuídate mucho. Bye. Bye, bye. Vámonos también de aquí de Facebook Live. También de aquí nos despedimos a todos aquellos que nos siguieron. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana.